el tema que vamos a estar desarrollando, resolución de ecuaciones cuadráticas completas e incompletas por factorización. Para empezar, tenemos la siguiente situación problemática. Una huerta de producción de lechuga de forma rectangular mide 6 metros más largo que su ancho. Si se sabe que su área es de 91 metros cuadrados, ¿cuáles son sus dimensiones? Respondemos. ¿Cuáles son las medidas de la parcela? ¿Cómo se puede expresar las medidas de la parcela en el lenguaje algebraico? Y por último, ¿qué estrategias se puede aplicar para llegar a la solución del problema? Para poder responder todas estas interrogantes, nosotros ya leímos el problema. Vamos a realizar los siguientes pasos. Primeramente vamos a comprender nuestros problemas. En este punto vamos a extraer los datos que nosotros tenemos. Para ello expresamos las medidas de nuestra huerta. Conocemos que el largo mide 6 metros más que el ancho. El área de la parcela sabemos que es 91 metros cuadrados y nos pide calcular el largo y el ancho de la huerta. Entonces, esa es nuestra interrogante. Pasamos al segundo paso, donde ya tenemos que diseñar un plan de solución. Para este punto, planteamos la ecuación traduciendo ese enunciado de nuestra situación problemática al lenguaje algebraico. Nosotros ya conocíamos cuánto es la medida del ancho. Nos decía solamente que el largo era 6 metros más que el ancho. Por lo tanto, si representamos en el lenguaje algebraico, vamos a representar el ancho por la letra X. Y el largo, como mide 6 más que el ancho, sería entonces X más 6. Teniendo en cuenta que la X ya representa la medida del ancho que nosotros desconocemos. Por lo tanto, si yo quiero y ya conozco la medida del largo y del ancho y conozco que el área es igual a 91 metros cuadrados, yo puedo poner que el área es el largo por el ancho, porque la fórmula del área de un rectángulo está dado por largo por ancho. Esto es igual a 91. Eso es lo que nosotros conocemos. Pero podemos reemplazar tanto la medida del largo como la medida del ancho, porque ya conocemos. ¿Por cuánto vamos a reemplazar la medida del largo? ¿Cuánto es el valor del largo? Perfecto. Entonces vamos a cambiar X más 6. Vamos a utilizar paréntesis ya que tiene dos términos. Por el ancho. ¿Cuál es la medida del ancho que yo ahora ya conozco? X. ¿Qué letra? Muy bien, X. Y sabemos que es igual a 91. Esto es igual al área. Para eliminar el paréntesis, vamos a aplicar la propiedad distributiva. X por X, ¿cuánto me da? X. Al cuadrado. Cuadrado. A los exponentes. Más. Ahora, 6 por X viene a ser 6X. 6X.
91. De esta manera ya eliminamos el paréntesis. ¿Y qué podemos hacer para pasar todo a un miembro e igualar a 0? ¿Qué va a pasar con el 91? ¿Con qué signo puedo transponerlo al primer miembro? Con el signo negativo. Negativo. X al cuadrado más 6x menos 91, porque estaba con signo positivo, al transponerlo pasa con negativo, es igual a 0. De esta manera, nosotros ya tenemos nuestra ecuación cuadrática y podemos decir además que esta ecuación cuadrática está completa porque tiene el término con x al cuadrado, con x y también el término independiente. Pasamos al tercer paso donde ya tenemos que resolver la ecuación específicamente por el método de factorización, que es el que estamos desarrollando. Sabemos que tenemos 3 términos, entonces vamos a factorizar. ¿A qué caso de factorización va a corresponder si tiene 3 términos? En este caso, corresponde a un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, donde yo tengo que hallar la raíz cuadrada del primer término. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x al cuadrado? X. X. Una vez que hallamos la raíz, vamos a abrir 2 paréntesis. En cada paréntesis vamos a colocar nuestra raíz, que es x. Esto va a seguir estando igualado a 0. Vamos a trabajar con los signos. En el primer paréntesis, el signo del segundo término, entonces colocamos positivo. Para el signo del segundo paréntesis multiplicamos el signo del segundo término y del tercer término. Más por menos, Menos. menos. Ahora tenemos que buscar 2 números que al multiplicar me dé 91. Y como los signos son diferentes, uno es positivo y otro negativo, al restar me tiene que dar 6 positivos. Descomponemos para eso en un cálculo auxiliar el 91 en sus factores primos. Entonces, 91 es divisible entre 7 recién. Cuando divido 91 entre 7 me da 13. ¿Y cuál es el número que le divide al 13? El 13. 13, puesto que es un número primo, entonces ahí ya tengo mis 2 valores. Siempre el número mayor se coloca en el primer paréntesis. Entonces acá colocamos el 13 positivo y el 7 y comprobamos que al restar 13 menos 7 nos queda 6 positivo. Una vez que realicemos la factorización, lo que vamos a hacer ahora es separar cada paréntesis igualándolo a 0. Entonces voy a tener x más 13 igualándolo a 0. Y por otra parte, x menos 7 es igual a 0. Como queremos hallar el valor de la x, vamos a despejar. Vamos a dejar sola a la x en el primer miembro. ¿Cómo paso el 13 al segundo miembro? ¿Cómo lo voy a transponer? ¿Con qué signo? Con el signo contrario, que sería negativo. Negativo 13. Como es el primer valor, le vamos a denominar x sub 1. Y aquí la misma cosa. ¿Cómo vamos a transponer el 7 al segundo término? Como Con positivo 7. positivo. Positivo 7. Y este sería el segundo valor y ahí ya obtengo x sub 2. Uno de los valores nos dio negativo y otro positivo. Cuando tenemos este tipo de resultados, nosotros nos quedamos siempre con el resultado positivo. Entonces,
va a ser el valor correcto, el único valor, porque las longitudes negativas no existen. Entonces, 7 es el valor de la X. Y a partir de este valor, yo ya puedo hallar la medida tanto del largo como del ancho. Si mi ancho era igual a X, entonces, ¿cuánto es el valor del ancho? Si nosotros ya hallamos 7. 7 y el largo era igual a X más 6. Entonces, reemplazamos directamente la X por 7 más 6. Por lo tanto, 7 más 6, ¿cuánto me da? 13. 13. El ancho es 7 y el largo es 3. Y ya pudimos hallar las dimensiones tanto del largo como del ancho. Pero tenemos que examinar la solución que nosotros obtuvimos reemplazando en nuestra ecuación que formamos al comienzo por el valor que nosotros hallamos. ¿Cuál es el valor de la X que nosotros hallamos? 7. Entonces, donde aparece la X, colocamos el 7. 7 por paréntesis, 7 más 6 es igual a 91. Efectuamos entonces acá, 7 más 6, ¿cuánto me da? 13. 3. 13. Esto me da todavía 91. Y multiplicando el 7 por el 13, obtengo 91 es igual a 91. Como se da la igualdad, quiere decir que el resultado que nosotros hallamos es correcto y ahora podemos dar respuesta a nuestra situación problemática diciendo que el ancho de la huerta mide 7 metros y el largo 13 metros. Pasamos a otra situación problemática donde nos habla de la edad de Ana es el doble de la de su hermanito Juana. Y le podemos observar a Ana y a su hermanito Juan. Y la diferencia de los cuadrados de ambas edades es 75. Y nos pregunta cuántos años tienen ambos. O sea, Ana y su hermanito Juan. Empezamos entonces comprendiendo nuestro problema. Expresamos las edades de Ana y su hermanito Juan en forma algebraica para lo que nombramos una de las edades como X. Entonces vamos a utilizar la X. Como vimos en la clase anterior, es más fácil trabajar con las edades si utilizamos una tabla. Entonces vamos a utilizar una tabla para colocar los nombres. En este caso, ¿quiénes son los que participan de este problema? ¿Quiénes son los involucrados? Le tenemos a, por un lado, Ana. Ana y su hermanito Juan. Entonces, nosotros sabemos que están Ana y Juan. Me dice que la edad de Ana es el doble de la de su hermanito Juan. ¿Y cuántos años entonces tiene Juan si yo represento eso algebraicamente? X. X. Juan tiene X. ¿Y cómo represento el doble de X? 2X. 2X. Y ahora nos pide el cuadrado de esas edades. Tenemos que entonces elevar al cuadrado 2X y también X al cuadrado. Entonces acá vamos a hacer uso del paréntesis porque el cuadrado le afecta tanto al 2 como a la X. Al cuadrado y acá X elevado al cuadrado. ¿Qué más nos dice nuestra situación problemática?
la diferencia de los cuadrados es 75. Entonces, ese es otro dato más que nosotros tenemos que incluir en nuestro cuadro. Diferencia, entonces, 75. De esa manera obtuvimos todos los datos partiendo de la información que teníamos en nuestro problema. Pasamos al segundo paso, donde ya tenemos que diseñar nuestro plan de solución. En este punto vamos a plantear la ecuación traduciendo el enunciado al lenguaje algebraico. Entonces allí vamos a colocar, me decía que la diferencia de ambas edades es 75. Entonces yo tengo la primera edad elevado al cuadrado menos la segunda edad, que era la de Juan, elevado al cuadrado, y es igual a 75. Entonces acá ya planteamos nuestra ecuación para seguidamente ya ejecutar este plan de solución. ¿Qué vamos a realizar entonces aquí? Vamos a resolver nuestra ecuación. Y para ello volvemos a copiar 2x al cuadrado menos x al cuadrado es igual a 75. Primeramente vamos a eliminar ese paréntesis. Este exponente 2 le afecta al 2 y a la x. 2 por 2, ¿cuánto me da? 4. 4. Y x por x quedaría x al cuadrado menos x al cuadrado. Copiamos el resto así como está y ya eliminamos entonces la potencia que estaba ahí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vemos que en el primer miembro son semejantes. 4x al cuadrado menos x al cuadrado. Aquí tenemos un 1 invisible. 4 menos 1, ¿cuánto nos queda? 3x cuadrado. 3x al cuadrado es igual a 75. Entonces ya reducimos los términos semejantes y ahora tenemos que igualar a 0. ¿Cómo vamos a transponer 75 al primer miembro? ¿Con qué signo? Negativo. Negativo. 3x al cuadrado menos 75 va a ser igual a 0. Y de esa manera ya obtuvimos nuestra ecuación. Acá tenemos entonces ya la ecuación. Pero ¿qué tiene de diferente esta ecuación con respecto a la anterior? Esta ecuación es incompleta. Vamos a resolver entonces nuestra ecuación, que en este caso ya es incompleta. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿A qué caso de factorización corresponde? 3x al cuadrado menos 75. Tiene solamente dos términos. La primera factorización que nosotros desarrollamos se denominaba factor común. Es justamente lo que nosotros vamos a efectuar aquí. ¿Cuál es el mayor número que le divide al 3 y al 75 al mismo tiempo? 3. 3. Entonces, 3 es mi factor común. Abrimos paréntesis y al dividir 3x al cuadrado con 3, me queda x al cuadrado menos. Ahora 75 dividido 3, al dividir me queda ¿cuánto? 25. 5. Cerramos nuestro paréntesis y sigue estando igual a 0. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a fijarnos en este paréntesis. X al cuadrado menos 25. Eso podemos volver a factorizar.
caso de factorización va a corresponder, doy una pista, los dos términos tienen raíz cuadrada exacta. ¿Cuánto es la raíz de x al cuadrado? X. X. ¿Y de 25? 5. 5. Este caso se llama diferencia de cuadrados. Su resultado se coloca en dos paréntesis. Uno con signo positivo sería x más 5 y en el otro con signo negativo x menos 5 y se sigue igualando a 0. Entonces allí ya terminamos de factorizar y vamos a separar. Cada paréntesis vamos a igualar a 0. Entonces tendríamos x más 5 es igual a 0. X menos 5 es igual a 0. Ahora yo quiero solamente el valor de la x, por lo que tengo que transponer el 5 al segundo miembro. Entonces, 5, ¿cómo pasa al segundo miembro? ¿Con qué signo? Con signo negativo. Negativo. Ahora el x menos 5, el segundo valor, al transponer al segundo miembro, se queda con signo Positivo. Positivo. Entonces, ¿nos quedamos con el valor negativo o con el valor positivo? Con el valor positivo. Muy bien, porque cuando hablamos de edades, tampoco existen edades negativas. El único resultado que tiene sentido aquí es que la edad de Juan sea 5 años. Entonces, cuando hablamos de edades, descartamos también el valor negativo. Y allí ya podemos decir que Juan tiene 5 años porque Juan tiene X años. ¿Y cuántos años entonces va a tener Ana si tiene el doble de la edad de Juan? 10. 10. Juan tiene X y eso es igual a 5. Y Ana tiene 2x, lo que es igual a 2 por 5, y eso me da 10. Entonces, Ana tiene 10 años, pero vamos a comprobar eso examinando la solución que nosotros obtuvimos. Y para eso tenemos que reemplazar nuestra ecuación original por ¿cuánto? ¿Cuál era el valor que nosotros hallamos? ¿Cuánto valía la x? 5. 5. Cambiamos entonces, sería 2 por 5 elevado al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado es igual a 75. Acá tenemos 2 por 5. 10. ¿Cuánto es 2 por 5? 10. 10 elevado al cuadrado, 10 por 10, 100. 100. Menos 5 por 5, 25. 25. Al efectuar la resta, 100 menos 25 nos queda 75. es igual a 75. Quiere decir que nuestro resultado está correcto y ya podemos dar respuesta a la segunda situación problemática. Ana tiene 10 años y su hermanito Juan 5 años. Ahora pasamos a la resolución de ecuaciones cuadráticas completas e incompletas por factorización. Si una ecuación de segundo grado con una incógnita contiene 3 términos no semejantes, se dice que es completa. Mientras que si faltan 1 o 2 términos, se dice que es incompleta. ¿Y qué es lo que es resolver una ecuación? Resolver una ecuación es encontrar los valores de la incógnita que la satisfacen. Y esos valores se llaman raíces de la ecuación.
Vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos. Tenemos 4 formas de ecuaciones que podemos encontrar. La primera es si la ecuación es completa y de la forma x cuadrado más bx más c. Vamos con el ejemplo. Acá tenemos x al cuadrado menos 3x menos 40 es igual a 0. En este caso se resuelve como un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, como su título aquí lo dice. Para ello, hallamos la raíz del primer término, la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x al cuadrado? X. X. Seguidamente tenemos que abrir 2 paréntesis. Paréntesis siempre igualando a 0. En cada uno de los paréntesis va a ir nuestra raíz. Ahora trabajamos con los signos. En el primer paréntesis, signo del segundo término, en este caso sería negativo. Y para el segundo paréntesis multiplicamos los signos. Menos por menos me da Más. más. Entonces, más. Ahora necesitamos dos números que multiplicado de 40 y que en este caso, como son diferentes, al restar me dé 3. Para eso vamos a descomponer en nuestro cálculo auxiliar el 40. ¿Entre cuánto puedo descomponer? ¿Cuál es el número más pequeñito que le divide al 40? 2. ¿Cuánto le queda al 40? 20. Seguimos con el 2. ¿Cuánto le va a quedar al 20? 10. Seguimos con el 2. Nos queda 5. Y con 5 terminamos. Ahora vamos a buscar cómo podemos agrupar para que cumplan las dos condiciones. ¿Qué les parece? Multiplicamos los 2, los 3. Quedaría 8, que multiplicado por 5 es 40 y efectuando una resta da 3. Perfecto. 8 por 5 nos da 40 y al efectuar la resta nos queda 3 negativo. ¿Dónde colocamos el número mayor siempre? En el primer Término. paréntesis y el número menor en el segundo paréntesis. Ahora ya factorizamos. El siguiente paso es igualar cada paréntesis a 0. Entonces acá vamos a tener x menos 8 es igual a 0 y x más 5 es igual a 0. Ahora hallamos los valores de x. Para obtener x sub 1, transponemos menos 8 como pasa al segundo miembro. Positivo 8. Positivo 8. Positivo 8. Más 8. Y acá, para obtener el valor de x sub 2, ¿cómo pasa el 5 al segundo miembro? Negativo 5. Negativo 5. Negativo 5. Perfecto. Entonces, allí tenemos nuestras dos raíces. X sub 1, 8. X sub 2, menos 5. Pasamos a la siguiente situación, donde la ecuación también es completa, tiene todos sus términos, pero ya es de la forma ax cuadrado más bx más c. Y aquí tenemos nuestro ejemplo. Entonces, aquí tenemos que factorizar como un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, tenemos que multiplicar y dividir todo nuestro trinomio por el coeficiente de x al cuadrado, que en este caso es 6. Nos conviene poner 6x y elevado al cuadrado. De esta manera. Más 5x por 6 menos 4 por 6 dividido 6. Igualamos a 0. Solamente acá
acá vamos a resolver la multiplicación que tenemos al final. 6x al cuadrado, copiamos, igual, más 5x por 6, menos 4 por 6, ¿cuánto me da? 24. 24 sobre 6. Igualamos a 0. Ahora vamos a factorizar el numerador como si fuera un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o sea, el que estábamos haciendo anteriormente. Entonces abrimos dos paréntesis. En cada uno de esos paréntesis vamos a colocar la raíz cuadrada de 6x al cuadrado. ¿Cuánto va a ser la raíz cuadrada de 6x si estaba elevado al cuadrado? 6x. 6x, 6x. Ahora vamos con los signos. Más y más por menos me da Menos. menos. Todo esto sigue estando sobre 6 y es igual a 0. Multiplicado me tiene que dar 24 y restado me tiene que dar 5. Entonces vamos a descomponer acá nuestro 24. Dividido 2, ¿cuánto me sobra? 12. 12. Sigo dividiendo con 2, ¿cuánto me queda? 6. 6. Con 2 me queda entonces 3 y por último con 3, 1. ¿Cómo agrupamos para obtener multiplicado 24 y restado 5? Podemos agrupar los 3 primeros, 2 por 2 por 2, que me va a dar 8, y 3. 8 por 3, 24, y al restar me va a dar 5. ¿Dónde coloco el 3? ¿En el primer paréntesis o en el segundo paréntesis? En el segundo paréntesis. Y el 8, como es el número mayor, en el primer paréntesis. Ahora vamos a tener que simplificar este 6. Pero para ello tenemos que hacer factor común en los paréntesis. En este caso, en los dos paréntesis. Vemos acá 6x más 8. ¿Cuál es el mayor número que le divide al 6 y al 8 al mismo tiempo? 2. 2. Entonces me va a quedar 6 dividido 2, me va a quedar 3. 3x más 8 dividido 2, 4. 4. Ahora en este segundo paréntesis tengo 6 y 3. ¿Cuál es el mayor número que le divide a ambos? 3. 3. 6 dividido 3 me queda 2x. x menos. Y 3 dividido 3 me queda 1. 1. Sobre 6 siempre igualado a 0. Ahora puedo simplificar. Al 2 le va a quedar 1 y al 6 le queda 3. ¿Y qué hago con ese 3? Se puede simplificar con el 3 del segundo término. Y ahí ya está. Y lo que queda sería 3x más 4 y 2x menos 1. Igualamos a 0. Ahora separamos ambos paréntesis. La voy a tener 3x más 4 es igual a 0. Y por otro lado, 2x menos 1 es igual a 0. Despejamos. Entonces acá, x, para que quede sola, el 4 que está con signo positivo, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Con signo negativo. 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 El 3 está multiplicando. ¿Cuál es la operación contraria de la multiplicación? La división. La división. Entonces quedaría así. Negativo 4 tercios sería x sub 1. Y acá, la x.
¿cómo va a pasar el 1 que está con signo negativo al segundo miembro? Positivo. uno. Positivo. Y el 2 que está multiplicando va a pasar Dividiendo. Dividiendo. Perfecto. Y ahí tenemos el segundo valor. En este caso, obtuvimos como resultados menos 4/3 y 1/2 positivo. Pasamos al siguiente caso, donde ya la ecuación es incompleta de la forma ax² más c. Sería nuestro ejemplo. Tenemos entonces 2x² menos 50. Para reducir, podemos dividir ambos términos con 2, o sea, hacer factor común. Entonces vamos a dividir con 2 el factor común y me va a quedar aquí 2x² dividido 2, me queda x al Cuadrado. menos 50 Cuadrado. al dividir con 2, me queda 25. 25 igual a 0. Ahora vamos a hacer solamente este paréntesis, vamos a hacer la diferencia de cuadrados. Raíz de ambos términos, raíz cuadrada de x², X. de 25, 5. 5. En dos 5. paréntesis colocamos el resultado, uno con signo positivo y otro con signo negativo, siempre igual a 0. Separamos ambos paréntesis, x más 5 es igual a 0 y x menos 5 es igual a 0. Acá tengo x, ¿cómo pasa el 5 al segundo miembro? Con signo Negativo. 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 Y acá, contrariamente, la x va a pasar con signo Negativo. Positivo. y ahí tenemos los valores de x1 menos 5, x2 positivo 5. Y por último, tenemos la ecuación también incompleta de la forma ax² más bx es igual a 0. Nuestro ejemplo es el siguiente, 5x² menos 7x es igual a 0. Para resolver este tipo de ecuación, tenemos que realizar factor común, pero en este caso el factor común no es numérico, sino es la parte literal. La x va a ser nuestro factor común. Entonces, x es mi factor común. Al dividir 5x² con la x, me queda 5x. Menos, al dividir 7x con x, ¿qué me queda? 7. 7. Cerramos nuestro paréntesis, seguimos igualando a 0. Y ahora vamos a igualar tanto lo que está fuera del paréntesis como el paréntesis a 0. X va a ser igual a 0. Directamente este ya es el valor de x1. Y luego 5x menos 7, que es lo que estaba dentro de nuestro paréntesis, es igual a 0. Eso sí tenemos que despejarlo. Dejo la x, ¿cómo pasa el 7 al segundo miembro? Positivo 7. Y el Positivo 5 que 7. estaba multiplicando pasa Pasa dividiendo. dividiendo. Y de esta manera obtuvimos el valor de x2. Siempre en este caso, cuando es de la forma ax² más bx, uno de los valores me va a dar 0. Y esos son los 4 casos que podemos encontrar. Estuvimos trabajando con la resolución de ecuaciones cuadráticas por factorización, tanto completas como incompletas. De la forma x² más bx más c es igual a 0, de la forma ax² más bx más c igual a 0, incompletas, de la forma ax² más c es igual a 0 y de la forma ax² más bx. Esto es todo por el día de hoy.
Muchas gracias por su atención y nos reencontramos en la próxima clase. O sea, la próxima semana seguiremos trabajando.